Muy bien, muchachos, para ilustrar la ley de Faraday y la ley de Lenz, vamos a hacer este pequeño experimento. Aquí tenemos un imán y un pequeño recipiente de aluminio. Observamos que al mover, el imán, induce una corriente eléctrica en el recipiente, y el giro del movimiento del recipiente coincide con el giro del movimiento del imán. Y entre mayor sea la velocidad de movimiento del imán, también así es, en esa proporción se mueve también el recipiente. Le cambiamos de sentido a la rotación, y también cambia el sentido de giro del recipiente. Muy bien. Chequen lo siguiente. Si yo acerco el imán al recipiente de aluminio, obviamente, como pueden observar, si acercamos el imán al recipiente de aluminio, este no se atrae, porque el aluminio no es un material ferromagnético. Sin embargo, al hacer girar el imán dentro del recipiente de aluminio, vemos que este sí tiene movimiento, pues por la misma corriente inducida que le proporciona el campo magnético del imán, ¿verdad? Al estar cambiando constantemente, al hacerlo girar, estamos cambiando el flujo magnético, y eso hace que se genere una corriente eléctrica. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de la ley de Faraday y la ley de Lenz. El primer ejemplo que vamos a resolver se trata de una bobina de 60 espiras que emplea 4 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de U. El flujo magnético es de 2 por 10 a la menos 4 Webers. Pasa de un flujo magnético de este valor a otro de 5 por 10 a la menos 4 Webers. Hay un cambio de flujo magnético aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Recordando pues la ley de Faraday, pues aquí la tenemos, ¿no? Aquí es cuando se trata de una sola espira, y acá cuando ya se trata de una bobina, donde ya interviene n el número de espiras, ¿no? Que es el caso nuestro que tenemos aquí, ¿no? Sabemos que la variación del flujo magnético, pues es flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Entonces aquí tenemos los dos flujos, el inicial, que es 2 por 10 a la menos 4, y el final es 5 por 10 a la menos 4, en un tiempo de 2 por 10 a la menos 2 segundos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya introducidos los datos y haciendo las operaciones, pues la diferencia de flujo magnético nos queda 3 por 10 a la menos 4 Webers entre el dato del tiempo en segundos, y nos queda pues la unidad de Weber sobre segundos. Esto se interpreta como volt, así que en las fórmulas de la ley de Faraday nos quedan volt. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz inducida es 0.45 volts para este caso. Segundo ejemplo. Se trata de un conductor rectilíneo de 10 metros de longitud que se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética de 0.4 teslas, y lo hace con una velocidad de 3 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida por el campo magnético? El conductor se está moviendo con una velocidad de 3 metros por segundo, pero en forma perpendicular a un campo magnético de 0.4 teslas. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida por el campo magnético? La fórmula es esta, es sencilla. Aquí estoy indicando cuándo lo vamos a usar, cuando se trata de un conductor recto que se está moviendo con cierta velocidad, y pues a través de un campo magnético perpendicular. Entonces,
La fórmula nomás es cuestión de sustituir los datos que tenemos, el campo magnético o la inducción magnética de 0.4 teslas, la longitud de 10 centímetros convertido a metros sería 0.1 metros, ¿no? Eso ya lo voy a poner directo. Y la velocidad 3 metros por segundo. No nos queda más que sustituir los datos. Bien, sustituidos los datos nos quedan 0.4 por 0.1 por 3. El producto de esos tres factores nos da 0.12. ¿Qué unidades? Teslas, metro por metro, metro cuadrado. Entonces, teslas por metro cuadrado sobre segundo. Pero recordando que Tesla es Weber sobre metro cuadrado, se cancelan los metros cuadrados y nos quedan Weber sobre segundo. Acuérdense que eso es volt. Así que la fuerza electromotriz inducida en este conductor rectilíneo es de 0.12 volts. Ejemplo número 3. Ahora se trata de una sola espira, así que la fórmula ya no va a ser, ya no va a incluir la n. Al ser una espira, n sería igual a 1, así que la fórmula nos queda como la tenemos aquí arriba, ¿no? Así de esta manera. Ya no es necesario incluir la n porque sabemos que la n es 1 porque es una sola espira. Así que esa es la fórmula. Y recordando también el signo negativo es de acuerdo a la ley de Lenz. De hecho aquí lo estoy especificando. Se debe a la posición que hay entre la fuerza electromotriz inducida y la variación del flujo magnético que la produce. Es decir, eso ya lo hemos explicado en la ley de Lenz. De ahí proviene pues el signo negativo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues la variación del flujo, es decir, el flujo inicial, que es de 2 por 10 a la menos 3 Webers, el final, que es 4 por 10 a la menos 3 Webers, y el tiempo transcurrido, que son 3 por 10 a la menos 2 segundos. Muy bien, excelente. Sustituidos estos tres datos en la fórmula, nos quedaría de esta manera, ¿no? La diferencia de los flujos magnéticos nos queda 2 por 10 a la menos 3. Entre el tiempo, pues tenemos 0.067 Weber sobre segundos, ya sabemos que eso es volt. Así que la fuerza electromotriz inducida en la espira, pues es menos 0.67 volts. Acuérdense que esto es por la ley de Lenz. Si el punto decimal lo movemos hasta el final acá, nos quedaría 67 por 10 a la menos 3. ¿Por qué lo haríamos? Bueno, porque por 10 a la menos 3, acuérdense que son milis. Así que esto se puede expresar como 67 milivolts. Perfecto. Bien, cuarto ejemplo. Se trata igual otra vez de una bobina, pero aquí nos están pidiendo calcular el número de espiras que debe tener la bobina, para que al recibir una variación del flujo magnético de 8 por 10 a la menos 4 Webers. Ojo con esto, aquí nos están dando como dato la variación del flujo magnético. Ya no lo están dando directo, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que eso lo tendríamos que representar así, ¿verdad? Variación del flujo magnético igual a 8 por 10 a la menos 4 Webers. Ese dato es importante. Y nos dan también el tiempo, que es 3 por 10 a la menos 2 segundos. Y además la fuerza electromotriz inducida. Recuerden que el simbolito es así. Son 12 volts. Y la pregunta aquí es, ¿cuántas espiras debe tener la bobina? Muy bien, entonces ahora tenemos, si partimos del dato de la variación del flujo magnético, la fórmula la tendríamos que usar así. Acuérdense, esta variación del tiempo, pues es el mismo tiempo que tenemos acá, ¿no? Que son el dato del tiempo. Así que, recordando también que el signo menos es un signo que viene introducido en la fórmula por la misma ley de Lenz, por esa oposición que hay pues entre el flujo inductor y el flujo inducido, ¿no?
pero como vamos a encontrar, vamos a buscar la n, que es el número de espiras, pues esa cantidad siempre es positivo. No puede haber menos tantas espiras. Así que le vamos a quitar el signo. La T pasa multiplicando a este lado, queda así, y la variación del flujo magnético pasa dividiendo. Así que el número de espiras lo vamos a manejar así. Si no le quitáramos el signo acá, le tendríamos que poner aquí a los 12 volts signo negativo también. Entonces, de todas maneras, quedaría positivo esto. Sería este es menos, y aquí sería pues menos 12 volts. Así que, de todas formas, se elimina el signo. Bueno, entonces nada más nos queda sustituir los datos y encontrar el número de espiras. Bien, entonces tenemos ya sustituidos los datos. Ya una vez hecho el despeje, tenemos 12 volts por 3 por 10 a la menos 2 segundos entre 8 por 10 a la menos 4 webers. El producto de estos dos nos queda .36. Nada más aquí, ojo, a estos son volts, pero recordando que volts es igual a Weber sobre segundo. Aquí mismo se van a eliminar los segundos allá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues van a quedar Webers arriba, ¿no? Y abajo, pues también tenemos Webers. Así que el resultado de esto, pues es dividir .36 entre 8 por 10 a la menos 4, y las unidades pues se van a cancelar. Nos queda un número. De hecho, ahora n es un número. Entonces, n significa 450, pues serían 450 espiras o 450 vueltas, ¿no? 450 espiras, o también podemos decir 450 vueltas en la bobina, ¿no? El cable, el alambre. Vueltas. Significa 450 espiras o 450 vueltas. Muy bien, entonces aquí tenemos el resultado. Y enseguida les anexo la tarea.